Y hoy es jueves, día del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director general de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, estoy muy bien. Aunque estoy cambiando, mientras oigo tu noticiero, estoy cambiando de tema, quiero cambiar de tema. Pensaba conversar contigo un poco sobre esta situación que hablamos la semana pasada de el aumento impresionante de los contagios, otra vez, del coronavirus y cómo vamos camino a unas puntas de contagio enormes, como semejantes a las que vivimos ya este año, aunque es verdad que con menos muertes. Y quería también comentarte algo en relación con el problema de la ausencia de medicamentos. Referirte la anécdota de una muy querida amiga que me contó así el problema de la falta de medicamentos en el sector público, pues porque el gobierno destruyó el mecanismo de compras y hay un gran desfase entre la solicitación de los medicamentos y que lleguen. Y me decía esta amiga que la experiencia de ella es que ella necesita unos medicamentos especiales que compra en el ámbito privado, pero que la falta de esos medicamentos en los hospitales públicos ha llevado a mucha gente que va a los hospitales públicos a comprar, digamos, en la parte privada de la salud, y que entonces esto ha provocado un desabasto también en la zona de la salud privada. De manera que el desabasto público genera un desabasto privado. Y quería referirme a esto y ampliarme un poquito sobre eso, pero ya te lo dije. Solo que estaba oyendo ahorita y me pareció muy interesante el reporte de Sara Pablo, en particular el tema pues de la consulta, que estamos a unos cuantos días de que haya esta consulta sobre esa pregunta ininteligible que estableció la Corte. Y es verdad que no se siente un ambiente, digamos, en lo más mínimo, digamos, eléctrico o interesado o con una gran discusión pública respecto de esta consulta. No le está interesando realmente a nadie, ¿no? Está el gobierno y Morena muy empeñados en decir que es una consulta sobre si se debe o no juzgar a los expresidentes, cosa para la cual no hace falta consulta, pues ni a los expresidentes ni a nadie. Basta con investigar si han cometido delitos y se les puede perfectamente llevar ante la justicia. Pero la pregunta no es sobre eso, la pregunta es una cosa muy rara. La revista The Economist le citó a Cantinflas diciendo que esta es una especie de momento Cantinflas de las instituciones mexicanas, con toda razón, porque uno trata de entender qué es lo que está dicho ahí y la verdad, ¿quién sabe qué es por lo que uno tiene que votar? Y sin embargo, Joaquín, coincidirás conmigo en que esta consulta es interesante si uno piensa en lo que puede pasar el año entrante, que es pues muy probablemente que el presidente va a plantear, va a conseguir los votos o va a Morena a conseguir los votos suficientes de los ciudadanos, creo que es el 3% del padrón, para que haya revocación de mandato. Entonces, esta consulta de ahora, que no tiene sustancia, que no tiene ninguna consecuencia, convendrás conmigo en que es interesante por ver cuánto puede movilizar realmente el gobierno el voto de los ciudadanos para una consulta. Esto sí me parece interesante. A nadie le interesa, ni siquiera a los partidarios de Morena, realmente no es un asunto de interés público y sin embargo hay algo que le importa, es algo que le importa al gobierno y el gobierno quiere que la gente vaya a votar y hasta reclama que no hay espíritu democrático en quienes no están promoviendo esta consulta, le reclama al INE que no hace suficiente difusión. O sea, al gobierno le importa mucho. Y esto sí me parece interesante, Joaquín. ¿Cuánto puede, digamos, el gobierno, cuánto puede Morena, el partido en el poder, cuánto puede el oficialismo movilizar de votantes
a una consulta que no tiene, pues no tiene sal, no tiene pimienta, no tiene fuerza, no tiene realidad. Pero sí va a ser real el número de gentes que vaya a votar. Y eso nos va a dar, yo creo, Joaquín, no sé qué opines, una idea de cuál es hoy la capacidad de movilización del voto del gobierno y de Morena. Y eso sí que me parece un ángulo muy interesante camino al año entrante y a la posible revocación de mandato. ¿Qué piensas de eso? Sí, coincido contigo. Yo siempre he tenido muy claro que una cosa es una elección donde Andrés Manuel López Obrador está en la boleta y otra donde no está en la boleta, como se acaba de confirmar en el 18, como se vio en el 2009 y en el 2015, cuando la votación cae. Porque la gente por quien vota es por Andrés Manuel López Obrador. Si él no está, no mueve a los mismos, porque no va a decir que Mario Delgado conmueve o arrastra a la misma gente que arrastra a Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí puede ser un termómetro interesante ver si logran tener este 40% del padrón electoral, que son unos 37 millones de electores, para que sea, como dicen, vinculatoria, o si no, pues habrá ido en fuegos artificiales y a esperar Bueno, que venga para la consulta. Yo sí te puedo adelantar que mayoritariamente la respuesta, independientemente de si se alcanza el 40% del padrón electoral, será sí al proceso a los expresidentes, y el año que viene será sí a la ratificación de mandato de López Obrador en la presidencia. Así lo veo yo. De acuerdo, pero si logran movilizar al 40% del padrón para esta consulta insulsa, pues querrá decir que para la consulta seria del año entrante de revocación, pues van a movilizar muchísima gente, van a realmente a movilizar a todo el padrón, porque en efecto, a diferencia de esta consulta pues, sin sal ni pimienta, sí. en la del año entrante está el factor que tú dices, va a estar en juego el presidente López Obrador, que nunca nadie le ha negado su potencia como candidato. Y además, Héctor, van a votar los morenistas y también van a votar lo que él llama sus opositores. Esto sin convocatoria o sin convocatoria, me refiero a los opositores. Sí. Ahora el reto es que los suyos sean más. Pues sí, por eso me parece interesante, aunque lo matizas muy bien. Quizá va a ser un indicio, pues no muy digno de ser tomado en serio, cuántos movilizan ahora, a menos que movilicen muchos, porque la verdad es que, pues en esta consulta que viene, insabora, sin sentido, pues la verdad es que no está presente el tremendo incentivo que va a ser el año entrante si hay revocación de mandato, la presencia del presidente en la boleta. En todo caso, yo digo que de cualquier modo puede ser un indicio de la capacidad de movilización que tiene hoy, después de la elección del 6 de junio, el gobierno, que tienen hoy el gobierno y sus partidos afines. Eso es lo que me parece interesante en todo caso de esta consulta. Sí, y también a mí como curioso, como inédito, que va a ser la primera consulta o votación en la que solo hay un presidente o un personaje en la boleta, porque es binaria la respuesta, sí o no. Sí, además es un momento único, digamos, el de la revocación es una cosa que nunca se ha votado en México. Ha habido levantamientos y han tirado presidentes, gobiernos que se han caído, muchísimos, en el siglo XIX, sobre todo, un poco durante el XX, después de la revolución. Pero llamar a la gente a votar por si quiere que se vaya el presidente que está en funciones, esto es la primera vez que va a pasar, si es que pasa el año entrante en México. Es un acontecimiento único. Así es. Y lo que sí es un hecho es la capacidad que tiene el presidente López Obrador de tenernos pendiente de él, de lo que hace y de lo que dice. No, de eso no hay ninguna duda, Joaquín. Ninguna. En fin. Querido Héctor, te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Saludos en casa del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, le digo, director de la revista Nexos.